Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. Bueno, Hmm. bueno, vamos a comenzar entonces con la presentación de cada uno de ustedes en relación con los factores que para ustedes, para cada uno de ustedes, los afecta, los ha afectado, o si alguien cree que definitivamente no es creativo, es muy creativo al contrario, y que ningún factor lo ha afectado, pues nos cuenta. Entonces, eh, vamos a comenzar con, a ver, Con otra Suárez, persona que sea menos yo. Que yo siempre Suárez, empiezo de primeras, entonces. Suárez, Tatiana. Tatiana, Suárez, Tatiana. ¿Está Suárez, Tatiana? Sí, Sí, profe, sí señor. está. Sí, ahí está. Ah, bueno, Tatiana, Tatiana, Si quiero empiezo yo. sí, cambiamos Ok, entonces. vale. Dale, mientras Tati soluciona ahí ese tema del micro. ¿Y ya estás viendo, profe? Listo, listo, Juan José. Vale, pues acá puse algunos de los que yo consideraba lo más importante. Yo escogí pues el miedo a la crítica y el pesimismo. Digamos que ya por experiencia participando en concursos y tal, me he dado cuenta que algo que pues sí influye mucho en la creatividad a la hora de participar en algo importante para uno es como la motivación, ¿no? Y pues en este caso, yo soy más como de tenerle miedo a las críticas negativas, no sé si me explico. Entonces, claro, eso es como un miedo que tú tienes y pues que en cierta parte como que te limita en tu proceso creativo y pues en tu motivación al hacer tal actividad o participar en tal proyecto, así. Otra cosa es que pues también es que la gente está acostumbrada a algo que ellos consideran que está bien.
Entonces, por ejemplo, no sé, en cómic o algo así, las personas ya tienen como una especie de estereotipo de, bueno, este tipo dibuja bien, este tipo dibuja mal, y pues ya independientemente de que tu historia sea original o no, pues siempre te van a criticar por eso, porque ellos ya tienen como una especie de concepto de qué está bien y qué está mal, no sé si me explico. Es como lo que Sí, es hablábamos claro, pues, es claro. ¿no? Sí, es Hablábamos hace claro. ok, ok. Es como lo que decíamos hace unas clases que tú decías que la gente como que no aceptaba el cambio. Eso. Eh, también es como la... Dime, ¿me hablas, perdón? No, 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 no. Ah, ok. Bueno, otra cosa es que pues también el proponer algo innovador del todo es muy difícil porque ya pues ahorita hay ideas muy buenas y digamos que a veces la gente no sabe reconocer cuando tú estás tomando como referente a cierta persona y cuando estás plagiando el trabajo. Entonces, claro, es muy difícil hacer algo innovador que realmente pues sorprenda a las personas y eso es algo que también limita mucho la creatividad porque eh, si si tu trabajo se parece en cierta forma a otra persona, pues ya se te viene una avalancha de personas, no, que tú estás plagiando, tú estás haciendo otra cosa, cuando en realidad tú lo que hiciste en verdad es pues tomar como referente a X persona. Entonces, claro, es algo muy difícil y pues impacta demasiado en el tema creativo. Y pues otra cosa es el tema del pesimismo. Eh, digamos que pues es bueno ser realistas, por decirlo así a veces, pero pues conmigo es algo diferente porque yo soy la típica persona que siempre como que piensa en lo malo, lo que podría pasar. Y pues claro, entonces es como un miedo a la hora de participar o crear algo, el pesimismo. Bueno, qué tal que la gente no le guste, qué tal que la gente diga esto, qué tal que la gente piense que estoy hablando de tal tema y así y pues eso también afecta muchísimo. Y ya, eso sería pues en general todo, profe. Eh, Juan José, resulta que mirando tu presentación, observo que casi todo lo relacionado es externo, no es interno según lo que tú me estás contando. O sea, toda tu falta de creatividad está relacionado con lo que los demás piensen, ¿cierto? Eso encierra tu propio pesimismo, porque tu pesimismo, digamos, nace en el momento en que crees que definitivamente hay personas que van a rechazar lo que posiblemente puedes plantear. O sea, lo que observo es que definitivamente internamente por parte tuya, porque tú me hablas de pesimismo. Pesimismo aquí se ve desde el punto de vista de los demás, pero no desde el punto de vista de que tú crees que lo que tú haces, lo que tú, Juan, hace, no es bueno, sino o no va a salir bien. Pero desde tu punto de vista, ¿cierto? Es que los demás están pensando en que eso no es bueno o en que tú estás plagiando, o, sí, pero tú no te estás analizando a ti mismo. ¿Por qué? Porque piensan más en los demás, en lo que puedan pensar los demás, en lo que puedan criticar, que en lo que tú mismo puedes hacer. Bueno, pues creo que eso ya es como eh, por cosas del pasado, ¿no? Digamos que yo desde chiquita siempre pues me ha gustado dibujar y eso. Y pues desde el colegio pues yo he participado que en los concursos, que en los premios de arte y así. Y digamos que pues sí, algo que sí me dejó bien claro el colegio es que, no sé, tú tienes que estar dispuesto a ir a recibir críticas, obviamente, pero pues no sé, como que me marcó mucho porque, no sé, o sea, digamos que fueron más como las críticas negativas, no, no, que tú estás haciendo tal cosa, esto se parece mucho a tal y así. Entonces, claro, es como que ya se te queda grabado y ya es algo que es súper difícil, por decirlo así, superarlo. Entonces, pues, por eso lo puse. En general, diría que es eso, como dice acá, miedo a la crítica, a lo que digan los demás. Y ya, pues porque a mí lo que me interesa, o sea, en la hora de la verdad, a mí lo que me interesa es que a la gente le guste y que la gente diga, uff, este man
menuda idea tú o no sé, es original, no que estén a cada rato diciendo como, no, que usted está copiando tal cosa, tal otra, cuando tú pues lo que quieres, lo que estás haciendo es lo que te dije ahorita, tomando varios referentes para hacer algo, entre comillas, nuevo y ya, es eso. Sí, sí, Juan José, pero quiero que me expliques desde tu punto, desde ti, desde Juan José, desde interno. O sea, tú eres creativo, no pienses en los demás. No, quiero que saques a los demás porque sé que eso es lo que te influencia. Pero Juan José como persona, como individuo, ¿se considera una persona creativa? Ah, ok, vale, vale, lo entendí. Sí, sí, la verdad sí. Digamos que ya independientemente de lo que digan los demás, como tú dices, sí, sí me puedo considerar una persona creativa, porque considero que pues he leído lo suficiente y sé más o menos qué temas le interesan a la gente, qué decisiones tomar al momento de crear algo, qué decisiones no tomar, qué caminos tomar, qué riesgos tomar y así. Sí, yo diría que sí me considero alguien creativo, la verdad. ¿Hay alguna idea donde nos señale que tú has hecho algo creativo? Mm, Bueno, pues yo ahorita estoy participando en un concurso, Reto Webtoon se llama. Es una plataforma de cómics en formato de celular. Y yo estoy haciendo una historia de romance en donde pues tomo muchos referentes de historias que ya he leído y sé qué temas de intereses le interesan a la gente y estoy contando una historia que en cierta forma no tiene tantos clichés como se tiene entendido, por decirlo así. Entonces, ¿cómo te explico? Tengo una idea que es muy llamativa y en cierta forma como que, es que no sé cómo explicarte, es llamativa, original y digamos que en cierta forma considero que es algo innovador en el hecho de la historia misma. Entonces ahí sí considero que es algo creativo. No te lo puedo explicar bien porque pues lo estoy creando ahorita y pues no les podría enseñar. Si lo tuviese sí, pero ahorita no. Listo, Juan José. Bueno, digamos que para redondear un poco el planteamiento de Juan José, eh, ¿se considera creativo? Pues todavía no. No ha hecho absolutamente ninguna actividad que nos muestre que definitivamente ha creado algo novedoso, algo diferente, o que con su comportamiento siempre tienda a cambiar cosas, ¿cierto? Más bien creo que lo detiene es el pensar en los demás, en qué dirán, en la crítica, en ese rechazo que posiblemente se presenten si él asume una posición creativa. Listo, Juan José, muy amable, muy interesante. A ver, ahora sí, eh, No, profe. Tatiana, háblanos, Tatiana, cuéntanos. Que me pide mi creatividad. Fa- Factor de presión, porque perdí una mascota hace poco. Factor y tolerancia. Tolerancia. Tatiana, no se te Porque a escucha veces soy de mal genio. absolutamente nada. Tatiana, no se escucha nada. Ahora sí. Ya, no, pues es que tenés eco. Es que tiene algo prendido por allá o... Bueno, que es lo que me pide mi creatividad. Factor de presión, porque perdí una mascota hace poco. Intolerancia, porque a veces soy de mal genio y poco tolerante. Y timidez, porque soy poco social y no me relaciono fácil. Pesimismo, porque a veces no creo en mi habilidad y me comparo con los demás. Tatiana, Tatiana, ¿me escuchas? Rutina, Tatiana, porque no me Ta- gustan los horarios, manejo mi propio tiempo Tatiana, y la misma rutina.
Tatiana, ¿me estás escuchando? Señor, Ta- Mira, lo que pasa es que no te escuchamos absolutamente nada, pero para evitar que te quedes sin presentación, eh, puedes escribir en una hoja Word y nos lo presentas. O sea, Mejor. tienes el tiempo, mientras pasan tus compañeros, tú lo escribes en una hoja que no sé y por qué hay un nos... problema de micrófono, pues, Si es que pero no, ya no, no. se va a presentar. A ver, y No, pero ahora, ya se te escucha bien. ahora sí, Perdón, Ahora sí se te ya no escucha sé, bien, Tati. bueno, qué ya. pena con ustedes. No, 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 Eh, tranquila. que no se me pide mi creatividad. Faltó la depresión. Yo que pedí una mascota hace poco, como puedes ver la foto que tenía un conejo. Intolerancia, porque a veces soy demasiado y poco tolerante. Y timidez, porque soy poco social y no me relaciono muy fácil. Pesimismo, porque a veces no creo en mis habilidades y me comparo con los demás. La rutina, porque no me gusta el horario, manejar mi propio tiempo me hace más creativa. Eso es todo. Pero ¿en qué te afecta todo eso en la creación? ¿Qué has intentado crear que esos factores te lo han impedido? Porque esos son estados emocionales, ¿cierto? Todos son estados emocionales en los que han presentado diferentes circunstancias y momentos que han afectado tu vida, tu cotidianeidad, ¿cierto? Entonces la pérdida de la mascota, eh, digamos, tu temperamento al no aceptar de pronto situaciones en las que están en contra de lo que piensas, no aceptas, eh, no eres, no actúas de una manera libre porque te sientes tímida, te sientes inhibida, no puedes enfrentar a los demás, esa es la timidez, ¿cierto? Eh, Pesimista, tampoco crees en ti misma, consideras que lo que tú hagas no va a surgir, no va a progresar. Y por último, la rutina, que eso sí mata, el hacer todas las veces lo mismo en todo momento, y eso pues obviamente no. Pero esos factores en Tatiana, ¿qué ha intentado hacer que no has podido hacerlo por alguno de esos factores? ¿Qué es lo que ha intentado hacer creativo? ¿Qué? Dibujar, profe, y pintar. ¿Dibujar y qué, perdón? Y dibujar y pintar, profe. ¿Y qué te impide hacer eso? Esos factores, profe. Por eso, si vas a dibujar, ¿qué te impide dibujar? ¿Por qué no lo hace? Porque depende mucho de mi estado de ánimo. O sea, pero entonces no, has intentado, pero no eres creativa, no eres una persona que intenta hacer algo novedoso o algo nuevo, salir de la rutina, nunca lo has intentado. ¿Te sientes, digamos, cómoda en el lugar en que estás? Tatiana. Bueno, listo. Gracias, Tatiana, muy amable. Eh, Seguimos con... Ah, Angie. no, dejémosla ahora de última. Ah. Sí, señora, ahora la vamos a castigar. A ver, Jennifer Tapiero, que ayer no nos dio la oportunidad. Jennifer, ¿dónde está? Aquí estoy. ¿Dónde está Jennifer? No la veo. Aquí, ¿me escucha? Ah, ya la estoy viendo. Jennifer, cuéntame. Entonces, ya sabes cómo es lo que tenemos que hacer hoy, ¿no? Sí, señor. Bueno, cuéntanos. Bueno, yo lo realicé así. Permítanme. Bueno, yo lo realicé así. Todo como que se une, los tres aspectos que escogí se unen uno con el otro, investigando pues
bien el concepto, como que salía la palabra una tras otra, entonces como que todos se unían. ¿Me escuchan, no? Entonces, pues la rutina, el despertar, el hacer todo lo mismo todos los días, como por ejemplo el estudiar, el entrar a clase, ya se vuelve como una rutina. Despertar, salir, ingresar y hacer todo lo mismo, comer, pues no es algo malo, pero también se vuelve una rutina. Entonces todo lo mismo, todos los días lo mismo para los que trabajan también, como que clase en la mañana y trabajar en la tarde y repetirlo. Entonces se vuelve en un hábito, en una costumbre. Entonces como que, bueno, hoy ya sé lo que tengo que hacer, entonces como que ya se vuelve aburrido, ¿no? ¿Y cómo resolverlo? Planificar nuestro quehacer. Sí, ya sabemos lo que vamos a hacer, pero tratar de que en esa planificación haya algo nuevo. Entonces, por ejemplo, la ida a la universidad o la ida al trabajo, tratar de escoger nuevos caminos, otros caminos para que no se vuelva como tan aburrido eso. Sí, tomar nuevos caminos, lo que les decía ahorita, compartir momentos positivos, tratar de salir de la rutina, lo que le decía a mi compañera ahorita, de que salir de la rutina, hacer cosas distintas, hacer deporte, si no lo hacemos, entonces hacer algo distinto, algo positivo que nos distraiga, que nos relaje. Eso lo une al cansancio mental, entonces sobrecargarnos, preocupaciones, responsabilidades, deberes, entonces nos sobrecargamos de todo eso y nos llenamos de eso, cansancio mental. ¿Cómo resolverlo? Un ambiente adecuado, buena alimentación, pues porque la frase común de que lo que comemos somos, entonces una buena alimentación, optimismo de que todo va a salir bien y así. También va de la mano del cansancio mental, sale el estrés. Entonces estoy como en tensión, ¿no? En frustración, como que enojo, nervioso de lo que va a pasar, situaciones. Entonces, pues, cómo resolver los momentos de relajación, pasar tiempo en el que yo disfrute y así. Básicamente fue eso. Eh, la pregunta igual para todos y se la voy a hacer igual a los que hagan la presentación. ¿Qué ha intentado hacer, qué ha hecho, qué ha realizado que lo considere como algo creativo y que uno de esos factores haya incidido en que no lo hagas? ¿Qué has intentado hacer que te lo haya impedido cualquiera de estos factores para que lo asocies con ellos? Sí, señor. Pues como por ejemplo, algo como tan sencillo como compartir con los seres más queridos, ¿no? Entonces la rutina, estudiar y trabajar, como que no permite eso, entonces la rutina lo para de una vez ahí. Como algo tan simple como eso, compartir con alguien. Bueno, pero digamos que eso en términos de relaciones, de interrelación, pero en términos de creatividad, es decir, hacer algo nuevo. Por ejemplo, a ver, te voy a dar un ejemplo y para los demás. O sea, van pensando en algo que ustedes hayan intentado hacer y que no se lo haya dejado. eh, Voy a hacer un ejemplo un poquito como, a ver, como anecdótico en términos de lo que me pudo haber pasado a mí algún día.
que ustedes lo puedan tomar como algo que a ustedes les haya podido suceder. En algún momento de mi vida, ¿cierto? Intenté eh, cambiar mi estilo de vida lanzándome al canto, ¿cierto? Eh, Quería cantar, yo sentía que tenía las actitudes para hacerlo, ¿sí? Pero cuando lo pensé, ¿cierto? Me asusté, me dio miedo, ¿cierto? El miedo no me deja, o no me dejó en ese momento, hacer lo que yo quería hacer. Hubo algo que en ese momento me invadió, que, me, que yo mismo me asusté, pensando en algo que ya ustedes han comentado mucho, en ser criticado, en que me iba a salir mal, no pensando en los demás, pensando en mí mismo, en que yo finalmente no tenía las actitudes, ni la voz, ni tenía como esa actitud de pararme frente a un público y cantar, ¿cierto? Pero fui yo quien en un momento determinado sentí que no podía, ¿cierto? O sea, primero no creí en mí mismo, segundo me dio miedo, entre comillas, el hacer el ridículo, ¿sí? Eso me cohibió totalmente. Pensé hacer algo diferente, pensé en cambiar mi vida, pero finalmente pudo más algo interno, algo mío, que no me dejó. Entonces, este es un ejemplo personal, ¿sí? Yo eh, a veces todavía me siento cantante, yo lanzo mi voz ahí cuando estoy solo y digo, ¿por qué no lo hice? ¿Por qué, qué me detuvo? ¿Qué, si yo a veces, digamos, incluso he analizado que podía haber tenido algo diferente? Entonces ya no sería su profesor de innovación, sino su profesor de canto, por ejemplo. No, mentiras. Entonces sí, eso es lo que yo quiero que me cuenten. O sea, ustedes tienen toda una serie de factores que en algún momento los detienen. Eh, Voy a decir otra cosa. Por ejemplo, ustedes han querido, lo que me dijo, creo que fue Tatiana, ha querido pintar. Y en el momento de hacer el cuadro, pero fue que lo intentó, hacer el cuadro, sentarse frente a una tabla y hacer un cuadro, pero eh, algo le impide, algo no lo deja. Puede ser interno o externo, ¿no? Como en el caso de Juan José, que todo lo que lo afecta a él prácticamente es externo. El miedo a la crítica, el miedo a que lo rechacen también. Pero, como en el caso mío, por ejemplo, es diferente porque yo mismo me di cuenta que el que se había limitado pues era yo. O sea, yo ni siquiera tuve el valor de afrontar una crítica de que me hubieran gritado, aulleado, no sé, pero pues al menos lo habría intentado. Eso es lo que no nos deja ser creativos, cuando ni siquiera lo intentamos. Sí lo quiero hacer, pero bueno, pero ¿qué pasa? O lo hice y salí, pero se me vinieron todos encima y eso me frustró. Entonces, de esa manera es que en algún momento esa creatividad, o yo puedo romper con eso al fin, puedo ser tan persistente que a pesar de lo que haya sucedido o lo que digan los demás, yo insisto. Esto parte de la innovación y la creatividad, ustedes se han dado cuenta, es que uno debe ser persistente, debe ser tenaz en el hecho de conseguir lo que yo quiero independientemente de los obstáculos que se presenten. Eso es personalidad, eso es carácter, ¿cierto? Pero si ni siquiera lo intento, si me asusto desde antes de salir, ahí es donde los factores inciden de manera mucho más fuerte. Pero al intentarlo, que hubiese podido suceder, de pronto una aceptación, y no que yo mismo me cohibiera. O por ejemplo, que me hubiesen corregido y habría sido algo. O sea, las circunstancias están y hubiesen podido ser diferentes. Pero cuando uno mismo es el que se limita, cuando uno mismo es el que se cohibe, porque ya está pensando en qué puede suceder
ahí es cuando no hay creatividad. Y por eso, como lo manifiesta Jennifer, nos rutinizamos. O sea, la rutina de Jennifer es diferente porque se mantiene más bien dentro de una actividad donde todos los días hace lo mismo. Eso finalmente, ¿qué genera? Sí, obviamente el estrés, ¿cierto? Genera esa impotencia para cambiar. Ahí es cuando nosotros, repito, deberíamos tener el valor de hacer algo diferente, totalmente nuevo, y esperar qué pasa. Pero cuando definitivamente nosotros, eh, antes de ya estamos colocando nosotros mismos un problema, pues definitivamente no somos eh, personas innovadoras ni personas creadoras. Que tenemos la actitud, sí, todos, repito, lo importante es que todos tenemos la actitud, pero diferentes miedos, ¿cierto? No nos permiten hacerlo. Listo, muchachos. Gracias, Jennifer. Entonces seguimos con, a ver, mm, Jennifer. Lina, Lina Ramírez. Aquí estoy. Bueno, cuéntanos, Lina. Bueno, uno de los factores que afecta a mi creatividad es el miedo a la crítica, también así como ya han dicho mis compañeros, el hecho de que, por ejemplo, en el colegio yo no hacía, mm, participaba en un concurso o trataba de hacer algo diferente, y entonces ya te criticaban, decían que estaba mal, y las personas se enfocan más que todo en las cosas negativas. O sea, nunca te dicen que lo hiciste, lo parte que hiciste bien, sino solo te dicen la parte que hiciste mal. Entonces, ese tipo de comentarios, pues, como que hacen que uno no le den ganas de volver a intentarlo porque sabe que lo van a decir que está mal y uno empieza a pensar que todo lo que haga, pues, va a ser criticado. Entonces ahí se genera como ese miedo. En la parte de la ansiedad, es que cuando uno está ansioso, le empieza a dar como angustia, no piensa claramente, entonces hay como un bloqueo creativo y, y mientras uno esté en ese estado de ansiedad no va a poder hacer nada, porque eso se va a pasar. Por otro lado, la timidez, por, pues porque si tienes una idea, no la vas a hacer porque te da vergüenza exponérsela a alguien más o contarle a alguien que tienes esa idea. Simplemente te da eh, timidez. O sea, y el sentimiento de inferioridad se da cuando hay una especie de competencia con otras personas. Por ejemplo, no sé, por ejemplo, en un concurso de dibujo. Y si yo quiero participar, pero veo que los otros concursantes son artistas que llevan muchos años y que hacen cosas súper increíbles. Y yo pues solo sé como lo básico, entonces me empiezo a sentir mal porque siento que no tengo el nivel de esas otras personas y pues entonces digo, como para qué lo hago si igual sé que no voy a ganar. Entonces, pues esos son algunos ejemplos de cómo estos factores pueden afectar mi creatividad. Lina, eh, ¿qué, aparte de lo que me acabas de decir, que pequeña que hiciste en el colegio hacer algo, qué es lo que has intentado? Por ejemplo, a ver, voy a decir tonterías. ¿Has querido ser periodista? ¿Has querido ser escritora? ¿Has querido ser, qué sé yo, o hacer? ¿Has querido hacer, no sé, mm, un disfraz? O sea, algo que tú hayas querido hacer y que uno de estos factores o todos los factores a la vez te lo hayan impedido. O sea, ¿qué es lo que has intentado hacer para que puedas decir con tranquilidad, yo intenté hacer algo? Recuerda que lo peor que le puede suceder a una persona en términos de creatividad
es pensar que no lo puede hacer sin siquiera intentarlo. Esa es la verdadera frustración. Usted no sabe si qué pudo haber pasado si al menos lo intentó, ¿cierto? Pero cuando uno se llena de todos esos demonios, de todos esos miedos, entonces muy difícilmente puede hacer algo creativo. Entonces, de hecho, ya estamos siendo nosotros mismos los propios factores de no ser creativos. ¿Qué intentó hacer Lina? Que estos factores que nos están enumerando acá te lo han impedido. O nunca has Eh, intentado hacer nada. no, sí, pues digamos, yo cuando estaba en el colegio, no sé, participaba en muchos concursos de escritura internacionales y eso. Pero pues casi nunca quedaba de finalista o pasaba a la siguiente fase, entonces ya como que me frustré y dejé de escribir. Y pues ahí mi creatividad de escritora murió, precisamente por todos esos factores. Pero simplemente porque no pasabas, de pronto porque el éxito no era bueno, pero ¿qué factor de estos te impidió escribir? O sea, yo no veo ahí ningún factor. Ahí lo que pasa es que tú te presentabas y sentiste finalmente más bien una frustración y un pensamiento que te decía, no, pues hay mejores, pero no te dio miedo escribir, que es a lo que voy. O sea, en ese momento tú escribiste, pero no tenías miedo a que te criticaran. No fuiste tímida porque escribiste y al menos participaste. No fuiste inferior porque igual participaste. Resulta que tanto el sentimiento de inferioridad como la timidez nacen desde la formación. Yo les he contado cómo, infortunadamente, en algunos casos, el papá, la mamá, los amigos, el propio colegio, le crean a uno esas famosas taras de las que hablaban y que uno las vuelve creíbles, ¿sí? Porque uno siento que sí, que los demás son superiores a uno se siente inferior. El sentimiento de inferioridad es un complejo, porque siempre te dijeron, usted no es capaz de hacerlo, miren a tal persona. Eso le crean inconscientemente una duda sobre su capacidad. Pero jamás en la vida debe uno tratar de enseñar o de comparar a los demás con alguien, porque eso crea ese sentimiento de inferioridad y más cuando uno se está formando. Y la timidez, cuando siempre le dan impedido, usted no diga, pero usted por qué habla, y cállese, que usted como, entonces le van creando la sensación de que tú no puedes decir las cosas y la vuelven tímida, te da miedo. Vuelvo y te repito la pregunta. Aquí no veo ninguno de estos factores en tu resolución de escribir. Fue más bien que perdiste en los concursos, pero esto el perder en el concurso no fue porque tuviste miedo a la crítica, porque al contrario, la crítica fue la que dijo, oiga, no, hay mejores que tú. Pero en el momento en que escribes no tienes miedo. La ansiedad no, tampoco. Esa ansiedad que nace cuando uno quiere hacer las cosas rápidamente y no las hace, se produce una ansiedad. No tuvo esa situación. Timidez tampoco. O sea, ¿qué, qué acción, qué actitud? Bueno, vamos a quedarnos en la escritura. ¿Qué sensación finalmente le dejó el hecho de presentarse y no eh, obtener de pronto un buen lugar o un resultado? ¿Qué le dejó como experiencia? Bueno, pues es que lo que yo siento es que, digamos, esos factores como tal no es que me impidan a mí hacer las cosas, sino me impiden es ya cuando las estoy haciendo la manera en que las realizo. Por ejemplo, digamos, ahorita en la carrera que estoy estudiando, te ponen a hacer, no sé, una infografía y justo ese día me da ansiedad. A mí no se me ocurre nada, pero igual lo hago, aunque no sea creativo, que sea solamente una hoja blanca y con un texto negro, o sea, muy creativo, pero yo siento que esos factores no, a mí no me van a impedir hacer lo que yo quiera hacer, simplemente me van a afectar la manera en que lo haga, no van a afectar mi creatividad, no a mí como tal. O sea, pero la creatividad la tienes en el momento. Es que muchas veces incluso lo que estamos haciendo en este momento, ¿sí? Lo que estamos haciendo en este momento es sacar un poco de nosotros mismos y exponerlo, contarlo, ¿sí? Hay personas
que posiblemente les afecta porque se sienten con miedo a pensar qué es lo que más van a decir de ellos. Todos nosotros que podemos pensar de Lina o de Jennifer o de Juanjo cuando nos han contado sus cosas y nosotros las exponemos aquí públicamente y ellos no quieren que eso se sepa, ¿sí? Porque internamente uno nunca quiere que los demás conozcan de cómo somos nosotros, porque lo consideramos una debilidad. Pero definitivamente, para Lina, digamos que esos sí son factores que afectan la creatividad, pero en la creatividad desde el punto de ella es más de que el resultado de lo que hizo fue que esos factores no la dejaron ser mejor. ¿Sí es eso, Lina? Sí, exacto. Bueno, Miguel. Ok. Bueno, entonces, Lina. Vamos con Anthony Castillo. Anthony. Listo, profe, yo le comparto. Listo. Bueno, lo que yo creo que empieza para mí lo creativo siempre es como la lluvia de ideas que son, pues, es una doble filo. Puede salir muy bien o muy mal y regularmente me pasa que me pasa muy mal porque tengo muchos conceptos, con muchas propuestas y no tengo un orden, o sea, tengo muy mal la capacidad para ordenar las cosas y para ordenar estas ideas. Entonces se me hace un revuelco de todo. Después me da mucha pereza seguir, me estreso porque digo, bueno, quiero hacerlo, pero el tiempo como que son muchas cosas para hacer, entonces no las hago, me impaciento con todo lo que va pasando en el trayecto de hacer ese proyecto. Y me pasa muy seguido, tengo muchos proyectos guardados que están a medio terminar o apenas empiezan a hacer y los tengo ahí y a veces como que los miro y digo, bueno, los puedo reanudar, pero como que vuelvo como a pensar, no sé, quiero hacerle muchas cosas y de tanto que no termino haciendo nada. También está el miedo a la crítica, que creo que es algo que todos tenemos, que el producto no sea bueno, que lo que usted escriba, el personaje que quiere desarrollar, como lo quiere presentar, no les guste a los demás y pues obviamente, pues las críticas se aceptan. Es necesaria la crítica para, creo que cualquier persona que trabaje en un medio artístico, pero uno siempre quisiera como complacer a todo el mundo, que todo el mundo se sienta satisfecho al ver lo que uno hace. El insomnio afecta mucho no descansar bien, porque pues todos estos factores ya presentados antes se pueden dar solo por ese insomnio y pues lo que peor pasa con todo esto junto es el bloqueo creativo, que uno queda sin saber qué hacer, sin saber si hacer o no hacer y finalmente uno simplemente dice no hago nada y anula el proyecto. Entonces yo me ha pasado demasiado con muchos proyectos que tengo eh, y tengo demasiados bocetos, tengo algunos videos incluso inconclusos guardados y todo ha sido por ese tipo de cosas, sobre todo yo creo que lo que más afecta es la lluvia de ideas. Quiero hacer demasiadas cosas, meterle muchas cosas, pero al final veo que no se las puedo meter o que meterse es más complicado de lo que yo pensaba, entonces termino no haciendo nada y creo que eso afecta demasiado. ¿Listo, Anthony? Listo. Ahora, la pregunta del millón para todos. Eh, aun cuando para Anthony esto debe desforar, porque lo que tienes más bien es exceso de proyectos, ¿cierto? Pero no has concretado ninguno y no has tenido la persistencia. Si hay algo en la creatividad, recuerdan cuando hemos hablado en momentos anteriores, en conversaciones anteriores, prácticamente la parte fundamental de la innovación y la creatividad es la persistencia, ¿cierto? Pero no en dos o tres o cuatro ideas al tiempo, porque hay una frase que dice ni lo uno ni lo otro, ¿cierto? Ni está haciendo alguna y ya está pensando en otra, porque no hay Sí. concentración, ¿cierto? Y entonces tiene varios proyectos y no termina ninguno. Y como usted lo acaba de plantear ahí, hay falta de organización. O sea, es tomar uno y terminarlo. Pase lo que pase y dejar los otros a los lados
e ir tomando en la medida en que va terminando uno. Pero, repito, ¿cuál cree usted que sea el factor que lo lleva a desorganizarse, a no tener claro, porque es falta de claridad en lo que usted hace, ¿cierto? Que no le deja concluir. Mire que es diferente a lo que hemos escuchado hasta ahora, que no le deja concluir los proyectos. ¿Cuál proyecto, por ejemplo? Hablen de un proyecto en particular. Pues le voy a compartir uno que tengo, bueno, es algo que he estado escribiendo desde hace más de un año y no lo he concluido todavía, fue como 4 capítulos apenas, pero, o sea, empecé hace mucho. Empecé en febrero del año pasado y duró un año que, o sea, sentí que necesitaba investigar mucho para continuarlo porque tenía varias cosas químicas y cosas que necesitaba estudiar para no como hablar de cosas que no sé, pero, pero como que investigué y no seguí, o sea, no tuve la persistencia, lo que se dice, de seguir y empezar a escribir una vez para no como tener esos lapsos de tiempo y en general, pues sí, perder también mucho tiempo que podría haber invertido en seguir escribiendo. Y retomé hace como 5 meses y lo mismo, no he tenido como esa persistencia para seguirlo escribiendo y podría tener mucho más avance, pero pues no lo tengo. Digamos que esto se refiere a que he intentado ser escritor Eh, es un, es un libro que quiero adaptar a cómic o a novela gráfica. Entonces, pues primero tengo y que no he escribir. intentado hacer como hacen los guionistas, ¿no? Ellos hacen el guión basado en simplemente actividades. Primero, dar a conocer los personajes. Segundo, y en la medida en que va desarrollándolos, o sea, pues usted ya tiene desde el comienzo hasta el fin, de una vez escrito, pero cuando uno comienza a improvisar y a crear en el camino, ¿cierto? Ahí comienzan a surgir las dudas porque comienza a llenarse usted de hechos nuevos, de nuevas investigaciones, porque el escrito como tal, ¿a qué se refiere? ¿Qué es lo que quiere decir en el escrito? ¿Qué es lo que quiere mostrar? Pues en el escrito lo que quiero mostrar es como un mundo de extrema supervivencia, un mundo post-apocalíptico pasado hace unos años, que bueno, que el tiempo está ubicado hace unos años, eh, de cómo las buenas intenciones pueden pasarse a malas. Entonces, pues más o menos esa es la idea conceptual y también mostrar cómo realmente es la humanidad en cuestiones de supervivencia, cómo realmente dejamos de ser como esas buenas personas socialmente y pasamos a hacer algo más, como más instintivos. Listo, Antonio, no, pero sí tiene que, digamos aquí observándolo, sí tiene que ser primero organizado en el sentido de qué voy a hacer, pero con una sola hora, porque escribir unos tres al tiempo, definitivamente no va a terminar con ninguna. Y puede que en ese momento ya esté surgiendo otra idea con lo que estamos conversando, pero debe, o sea, la idea, eh, digamos, el escritor tiene esa tendencia. He leído a García Márquez, he leído a Vargas Llosa hablando de los latinoamericanos, ¿cierto? Y ellos siempre, digamos, se encierran y duran 1, 2 años, incluso a veces meses, ¿cierto? Como el caso de García Márquez en un cuento. Pero porque ya en su mente ya tienen el comienzo y el final. Yo digo en este momento voy a escribir sobre la pandemia. Sí, pero ¿qué va a escribir? Me pongo a redactar y en la medida en que voy redactando van surgiendo ideas y las voy metiendo y voy encontrando personajes y ¿qué? Entonces yo desde un momento inicio la pandemia como efecto social en Colombia. Ya lo reduje a la parte social y en la medida en que uno va reflexionando, va, digamos, cerrando un poco esa amplitud de un escrito, porque los escritos tienen eso. Usted puede ir escribiendo e ir inventando personajes o ir creando personajes, ¿cierto? Y al final usted mismo se confunde. Entonces, tiene que tener, primero, un solo proyecto y segundo, dedicarse exclusivamente a terminarlo para poder, digamos, finalizar ese proyecto. Porque si no, ahí se va a quedar pensando en lo que pudo haber sido y no fue. ¿Listo?
Anthony. Y muy interesante su presentación. Bueno, entonces, Anthony. Ujú. ¿Dónde está Anthony? Que lo habéis por acá. Ah, ya. Anthony, listo. Catalina Gualtero. Catalina. Catalina. Sí, tienes, pero un volumen muy bajo. Te estoy viendo, pero no te escucho bien. Ya un poquito, tendremos que estar todos. Voy a cerrar mi micrófono. Cuéntanos. ¿Ya me escuchan? Sí, ahora ya no me escucha usted. Cerré mi micrófono. Sí, ya te escucho. Voy a cerrarlo para que tú puedas hablar bien y no haya ruidos allá. Cuéntanos, por favor. ¿Qué le cuento? Ah, sí, sí, de perder el micrófono. Ah, ¿verdad? Escríbele al equipo que está. Este es esto. ¿Ya me escuchan? Pero muy lejos. Muy lejos. Háblale. ¿Ya me escuchan? Sí, la estamos escuchando. Y esto. Ya. Profe, es que yo no lo traje, es que estamos en la universidad y me olvidé descargarlo. No te escucho. ¿Cómo? Ah, profe, que yo no lo traje porque estamos en la universidad y no lo subí al Gmail. Bueno, ya sabes entonces que. Bueno, entonces Sofía. Sofía López. No, Sí, señor, ya comparto pantalla. Y ya, Diana, ya deja así, Diana. yo lo quité. Sofía. Señor, ya voy a compartir. Ahí se ve. Sí, perfectamente. Bueno, las cosas que impiden lo de la creatividad como tal es bueno, la primera es la timidez. Pues diría que es algo como genético porque pues mi familia pues no es muy efusiva en cuanto a expresarse en público y todas esas cosas. El entorno familiar influye mucho. Nosotros pues no somos tan sociables, somos muy selectivos a la hora de pues escoger pues con quién queremos estar o con amigos o algo. Entonces a veces como así como queremos estar relacionándonos todo el tiempo, a la vez no nos gusta esa relación. Otro es el cansancio mental. Yo sufro de migraña muy fuerte, entonces mantengo tomando pastillas para el dolor de cabeza y pues falta de sueño. A veces pues me trasnocho mucho porque pues en las horas de la tarde también tengo otra clase y pues realizo otros trabajos. Lo otro es la ansiedad. Pues tengo siempre preocupación excesiva. Eh, no me concentro como bien, sino que pienso en, no sé, de pronto un parcial o algo y pienso constantemente en lo que en lo que va a suceder. Eh, Se te fue el audio, Lina. ¿Ahí me escuchan?
Ya, ahora sí. Bueno, entonces lo de la ansiedad, pues tengo lo de la preocupación excesiva, lo que sea pues como un parcial o lo que tenga que hacer, al día siguiente lo pienso constantemente. Y pues sí, sufro mucho de ansiedad, no sé, tal vez nervios, como esos temblores y a veces de tanto pánico me toca usar inhaladores para poder respirar mejor. Y ya, y pues esos serían mis tres causas. Bueno, casi que podríamos decir que todos estos factores han sido influidos prácticamente desde la familia, desde la formación, que han impedido que en algún momento tu personalidad se estructure, digamos, y se adapte al ambiente eh, abierto de la sociedad, ¿cierto? La limitación con tus amistades, el siempre estar pendiente de pronto de seleccionarlas, eh, las actividades rutinarias, ¿cierto? Que impiden que cambies, que busques algo nuevo y la propia ansiedad. ¿Qué de todos estos factores han incidido en un posible proyecto o una actividad que haya querido hacer y que no la hizo También, porque usted pensó tal cosa puede suceder? Pero, ¿qué? ¿Qué actividad? sí, señor, yo también algo de escritura, Ujú, el libro de miedo. Siempre me guié por los libros de Edgar Allan Poe ujú. y pues ahí me he estado inspirando, pero digamos que soy como, escribo detrás de los cuadernos y nunca como que concluyo la historia, siempre es o porque estoy haciendo otras cosas o porque eh, me, me evita como seguir con la continuación de las actividades en las que estoy empezando. Entonces, bueno, ahí está lo de, pues, del cansancio, entonces ya al tener tanto cansancio y dolor de cabeza me impide como esa inspiración. ¿Por qué Poe? Poe, digamos, es el escritor que habla sobre sobre el miedo, sobre un poco de, no tanto de terror, de suspenso, con el cuervo, con creo que es el escorpión de oro, dorado, algo así, eh, las, las libros de Poe, ¿cómo es que se llaman? Se me olvidó en este momento el nombre. Las maravillas, algo así. En fin, él habla sobre el suspenso y sobre lo que puede suceder por la condición humana, ¿cierto? ¿Por qué se refiere a Poe? Me gusta mucho ese género literario y pues lo que usted menciona es más de no solo el temor de que viste algo, un espíritu, algo, sino que simplemente el hecho de lo que nosotros sentimos, el miedo, y podemos, o inclusive en los sueños, que a veces tenemos ciertos sueños que son confusos, pero queremos como ya plasmarlos y preguntarnos, bueno, ¿por qué tuve este sueño? ¿Qué significado tuvo este sueño? De pronto en esos aspectos, y que nos causan como esos temores que no siempre son lo que es común. Eh, los fantasmas o estas cosas no, sino lo que podemos experimentar. Eh, pero dentro de lo que estamos hablando ya como escritora, vamos a suponer que parte de su vida eh, ha intentado eh, terminar el libro. O sea, ¿qué tanto avance ha tenido en ese libro? ¿O es solamente una idea? Eh, es muy no, he tenido como varias páginas, como la mitad de un cuaderno, y luego vuelvo a escribir en otro cuaderno, entonces digamos que puedo recordar lo de la continuación del libro, pero a veces se me quedan escapando algunas, las mismas ideas, entonces me toca volver a retomar, volver a iniciar, leer nuevamente lo que estaba escribiendo y volver a realizar lo que estaba haciendo. Sí, no, ahí va a tardar
como dice el cantante, un siglo sin ti, porque resulta que lo que acabas de decir, por ejemplo, la continuidad, ¿cierto? Es un factor fundamental en el escritor. Es algo que Sí, claro. definitivamente si uno no lo continúa, pues cuando va a volver a tomarlo, o a retomarlo más bien, ya las ideas se han ido, ¿cierto? Y más si escribes en otra parte, en otro cuaderno, entonces sucede un poco a lo que nos contaba Anthony, ¿no? O sea, cuando no hay organización, cuando no hay claridad en lo que se quiere, entonces hay factores que no necesariamente son los que tú nombras como la timidez, el cansancio mental y la ansiedad, porque lo estás haciendo más como un hobby que como una actividad que realmente quisieras realizar. Entonces, ¿por qué la no organización, Dina? Sofía. No, sí, me falta es como esa parte de organización, de pronto en el momento de hacer varias cosas, se- esa parte de organización sí me hace falta, igual lo que digo, lo de los constantes dolores de cabeza me impiden que pueda retomar, pero de igual forma, para hacer la continuación, vuelvo a leer lo que estaba escribiendo, claramente, para pues hacerle continuación. Pero son cosas que se me dan las ideas y en el momento tengo que escribirlas, o si no, las puedo olvidar. Bueno, listo, Dina. Entonces, gracias y Sofía, continuamos. pues. No, mi niña, sí está bien. Continuamos con un segundo, Lina. ¿Dónde está Lina? Sofía, perdón, Sofía. Me quedé con Lina. Bueno, eh, vamos a continuar con María Fernanda. No, profe, ya no está, tuvo un problemita familiar. Ya van dos problemas porque ayer tampoco. Profe, es que Grave. profe me dijo que te dijera que ya está en el hospital. En el Después habla hospital ahorita. contigo. Ah, no, tenaz. Bueno, listo. Después miramos a ver qué hacemos. Vamos a dejar a nuestra niña ver a Angie Herrera. ¿Qué nos cuenta de nuevo hoy? Profe, un Estaba cuento que de se Johnny. hablaba y la había tenido ahí quietecita. Vale, listo, ya voy a compartir pantalla. Espérame, presento esto así. ¿Están viendo? Sí, ya estoy viendo. Bueno, mi nombre es Angie Elizabeth Hernández. Estos son los factores que me impiden ser creativa. La pereza. De la pereza, pues a veces siento mucha pereza en hacer un proyecto o escribir unas actividades que me pide el profesor. Por ejemplo, hacer, no sé, trabajar en un gráfico o algo. Siento como esa flojera y ese cansancio en hacer las cosas que, pues, esa culpabilidad que después de que me surge la flojera y la cansancio, esa culpabilidad de que no hice eso bien, y entonces eso me lleva a un estrés impresionante y me pongo nerviosa, obviamente, y me siento impotente en hacer las cosas, ¿no? Siento la tensión y el agotamiento y ser incapaz de hacer las cosas bien, o sea, yo sé, o sea, siento que yo soy capaz de hacer las cosas bien, ¿sí? Pero me siento muy nerviosa, me siento como tensionada y esa tensión me lleva a un agotamiento, o sea, que me lleva a ser una persona frustrada e incapaz de hacer las cosas, ¿sí? Y bueno, y todos esos factores me llevan, soy obesa, lo debo aceptar, y de tanta pereza me lleva a ser obesa, soy obesa tipo 1, peso 82 kilos. Bueno, otro factor es la depresión, siento soledad, tristeza, sensibilidad y a veces lloro. O sea, cuando me da la depresión siento la soledad, o sea, siento que nadie eh, quiere compartir conmigo y de eso pues lloro, siento tristeza y siento sensibilidad al miedo de que me critiquen o
porque estoy llorando por algo que me esté haciendo mal, y de eso siento la ansiedad, el remordimiento de saber que yo lloré, y la ansiedad de saber de que algo me va a pasar o algo en crear en esa actividad, la irritabilidad en crear ese proyecto o escrito, y la baja autoestima y las bajas emociones, la tristeza. Como ya les decía, yo lloro, yo sufro de mucha depresión. Si me dan alguna crítica o algo, pues, o sea, pero si me dan alguna crítica, algo malo, o sea, opinan algo malo de mí, están hablando a mis espaldas o algo mal, pues yo lloro porque soy muy sensible, ¿sí? Soy muy irritable, ¿sí? Y y eso me da un trastorno depresivo cuando me duele mucho la cabeza. El inconformismo, la sencillez en que hago los proyectos, o sea, a veces me siento inconforme con lo que yo hago, ¿sí? O sea, porque siento que los proyectos me quedan muy fáciles, muy sencillos, ¿sí? Y eso me lleva a una inestabilidad emocional, inestabilidad, o sea, en decir que ese proyecto me quedó bien o mal, y todo eso, y eso me lleva como a una sensación baja en autoestima, ¿sí? Emociones bajas, ¿sí? Me siento pues a veces intranquila en mostrar ese proyecto en determinado tiempo, y ese proyecto en determinado tiempo me lleva como una frustración, y esa frustración me lleva a un cansancio emocional del corazón, y me lleva como mostrarme como una persona que se siente triste, mal, cansada, y de eso me siento culpable del inconformismo. Me siento culpable de hacer las cosas que de pronto quedaron mal hechas, pero tuvieron que quedar bien, ¿sí? En escribir algo me duele mucho la cabeza, siento malestar mental, y me siento inútil en lo que ya pasó, o sea, volverlo a corregirlo, ¿sí? O sea, volverlo a plasmar. Y eso pues soy enferma, no, mentira, no soy enferma. Pues eso me lleva a unas enfermedades del corazón, ¿no? O sea, pero no soy enferma del corazón, siendo sincera. Bueno, y todos esos factores me llevan pues al fracaso, el fracaso de ser creativa. Pues esos son los que me impiden, los factores de que me impiden ser creativa, ¿no? Y ya. Profe, Bueno, pues he escuchado mucho, con mucha atención tus comentarios y tus observaciones sobre ti misma, ¿no? sí, Pero señor. no, tú no eres ingeniera industrial. Sí, señor. ¿Y entonces qué ha pasado? ¿Por qué no estás ejerciendo tu profesión? Y si eres ingeniera es porque has logrado una meta. ¿Qué pasó ahí? Sí, soy nerviosa No, ¿qué pasa con tu carrera? por eso, profe, yo te voy a responder. Soy nerviosa en lanzarme al mercado, o sea, mostrar mi hoja de vida. Tengo miedo en mostrarme e ir a que me den trabajo, y eso me da miedo, sí, me frustra, me da depresión. O sea que en el evento en que alguien te ofrezca un trabajo, tú no lo aceptas. Ah, sí, que me ofrezca, obvio que sí, pero, o sea, al presentarme me da miedo, me Pues da... obviamente que al presentarte te van a hacer una entrevista y te van a hacer una serie de exámenes. Exactamente, O sea, ¿tú sí. nunca has intentado trabajar? Sí, señor, sí, he presentado hojas de vida, pero como que eso como que uno pasa y ya. No me han llamado ni nada de esas vainas. Ah, bueno. Digamos que parte de la situación que atraviesa Angie, yo pienso que está en una sola de todo lo que me estás hablando acá, y es y que tú más te culpas de ello, es la obesidad. O sea, eso te crea una serie de Sí, complejos, te crea una serie de tuve obesidad. situaciones que temes que los demás te rechacen, sientes que nadie está contigo, que también es una Sí, cuestión la soledad, todo eso. exactamente. ¿Qué has hecho para la obesidad?
¿O te sientes conforme con eso? Pues, mamá dice que cierre la boca. Sí, no, pues fácil. Sí, ¿Y sí. por qué no intentas hacer algo? Yo pues me da flojera en hacer los ejercicios, en hacer aeróbicos y todas esas vainas, porque no, y me siento a veces culpable, sí, en no hacer todo eso, Angie, porque es mi salud, Angie, señor. repites constantemente que te sientes culpable. O sea, tú ya tienes obesidad y te sientes Sí, culpable de todo señor. lo que te pasa. O sea, Sí, digamos que es señor. un estado emocional eh, que incluso yo no lo veo totalmente difícil de cambiar. ¿Por qué? Porque son dos situaciones que se pueden manejar, incluso sin necesidad de acudir a profesionales. La obesidad, si ya la reconoces, es lo primero y lo más importante, ¿cierto? El saber que uno la tiene. El problema está en no querer hacer nada, ¿sí? Sí, la pereza es lo que me mata, Entonces, obviamente es parte es parte del sedentarismo y de la obesidad, tú lo sabes perfectamente, que están relacionados, es por eso te vuelves gordita, porque no haces actividades físicas, Angie, y uno en eso sí, tiene que ser señor. muy claro, Uno en tiene eso, que porque tender a cambiar. ahí están relacionadas, ¿cierto? Entonces, digamos Sí, que señor. ya no te pregunto que por qué no eres creativa, porque ya estás ya suficientemente descrito tu situación, pero sí debes intentar eh, combatir, entre comillas, atacar a esa situación de obesidad que es la que genera todo esto. Sí, Todo esto que profe. tú ves. Te voy a ser franca. Te voy a ser franca, pues Sí, yo soy una escritora, yo he ganado varios premios con mis cuentos. No voy a hacerte que yo perdí, que no sé cuántos, no, porque la verdad yo gané varios concursos por en ejemplo, la internet, cuéntanos por uno. ejemplo. ¿Están viendo? Sí, ¿Qué dice en la pantalla? En busca del tesoro perdido, ¿cierto? ¿cómo? ¿Están viendo Inky Spirit? No, O sea, están viendo mi PowerPoint, ¿cierto? sí, el de los cuadritos. Espérame, compartir otra vez pantalla. Listo, ya. Ya están viendo. En busca del tesoro perdido. Eso me hizo una película. Exactamente. No, es un escrito totalmente nuevo, no tiene nada que ver con la película. Usted tiene más de 5.1 mil visitas. Pues, me parece que yo escribo bueno. Yo escribo muy bueno. Mire, 5.1 visitas y el escrito es corto, ¿no? Sí, es un cuento. Es un cuento y el que ha ganado concursos es este. Aunque nadie casi lo ha leído, pero bueno. Es que La maldición de la mansión ¿Dónde se embrujada. encuentran esos cuentos? Getting in Key Spirit. Ya les paso el link por el WhatsApp. Pásemelo, yo lo leo y después hablamos. Entonces, Listo. de verdad, mira que Angie, digamos, es el prototipo de lo que no hizo Anthony, perdón que los va a comparar, ¿cierto? Porque nada que ver uno con el otro, pero mire que ella escribe, pero se siente frustrada. Anthony no termina, ¿cierto? Pero siente que sí puede. Entonces son dos personas que bajo las mismas circunstancias, la una termina y la otra se queda en pensar que puede, pero no lo hace, ¿cierto? Lo hace, pero se detiene en un momento. Entonces Angie no cumple, digamos así, con muchos de los factores de creatividad, de falta de creatividad. Lo que sí tiene es creatividad. Sí, El problema sí tengo tuyo, Angie, creatividad. es puramente mental en términos de que tu obesidad te está llevando a creer, ya, ya, digamos, a crear fantasmas que de pronto no los tienes, ¿cierto? Sí, Entonces, señor. digamos que interesante, más con lo que me estás mostrando, voy a leerlos. Yo soy un buen lector y me parece Sí, interesante señor. lo que haces. ¿Y esos dibujos ahí son tuyos todos? No, yo lo saqué de internet. Ah, ya, Los dibujos sí son de internet, pero el escrito es mío. El escrito es mío, ya. totalmente mío. Eso Listo. tiene derechos de autor. Claro, obviamente. Bueno, Angie, muy amable Gracias, profe. por Eh, compartir.
de una manera tan Yo he profunda tenido tus proyectos, sentimientos. yo quiero crear proyectos, por ejemplo, de una bailarina en París, de no sé, de los monstruos y todo eso en animación, ¿sí? Y plasmar mis cuentos también en animación, por ejemplo, en Mojo. Ujú. A ver, Angie, ya Esos para son terminar, proyectos que yo quiero eh, en un Angie, ya futuro. para terminar, digamos que veo más bien que ¿cómo te dijera? Lo que haces, lo que creas, lo que escribes, forma un poco de tu personalidad. O sea, tú para Sí, meterte detrás de un señor. escritorio no la veo detrás de un escritorio con lo que me estás mostrando. Porque normalmente la persona que escribe está muy alejada, pero muy alejada de las oficinas, ¿cierto? Y ahorita estás estudiando aquí, ¿qué? Animación digital 2D. Bueno, esa sí puede estar relacionada perfectamente, ¿sí? Eh, Incluso, bueno, pues la ingeniería te lleva sobre todo a manejar procesos y a manejar, Sí, digamos, es que actividades que te relacionan, sí. uno de mis hobbies es ese, escribir y pues, me gustaría animar, ¿no? Listo, muy bien, Angie. Gracias, muy Gracias, profe. interesante, de verdad muy interesante que nos hayas compartido eso y sobre todo algo tan importante desde tu vida personal, que eso lo llena a uno de, digamos, de reflexiones sobre nuestra propia vida, ¿no? He comentado muchísimas veces acá sobre la necesidad que tenemos todos de hacer una autorreflexión. En términos de psicología y de sociología es una catarsis, es un estado en el cual nosotros debemos hacer un alto y hacer una reflexión sobre lo que nos pasa, sobre lo que somos, sobre lo que podemos ser, sobre si estamos contentos con lo que hemos hecho, estamos satisfechos, eso es lo que queríamos ser. A esta altura de mi vida cumplo con lo que durante mucho tiempo he pensado. Esos momentos de reflexión son importantes. Y por ejemplo, lo que nos acaban de exponer Angie y Anthony, especialmente porque son vivencias que transmiten una serie de circunstancias que de alguna manera también nosotros eh, padecemos, vivimos, experimentamos, ¿cierto? Y nos llevan digamos, nuevamente a pensar, si a Angie le sucede y ha hecho tal cosa, yo por qué no, si definitivamente en términos emocionales de pronto no tengo las dificultades por las que atraviesa Angie, ¿cierto? Y ha logrado cosas importantes, es lo que acabamos de ver. De verdad, importante y gracias nuevamente Angie Sí, por tu comentario. Gracias Angie. A ver, sigamos con... bueno, Muy bien, gracias Angie. De verdad, muy interesante. Joseph Clavijo. Voy, profe, ya comparto. Creo que ya están viendo, sí. Ya, Joseph. Bueno, listo. Bueno, estos fueron los tres. Ay, lo siento. Estos fueron los tres aspectos que cogí principalmente. Fue miedo a la crítica, pereza y ansiedad. Bueno, del miedo a la crítica, pues digamos como aparte de ser diseñador y animador, pues también soy bailarín profesional. Entonces, digamos, a la hora de generar un video o una pieza gráfica, siempre está el miedo como a las críticas, opiniones o al impacto que va a tener el producto en medio, pues, bueno, o en donde me muevo. Entonces, digamos, ese es como uno de los principales, el miedo a la crítica, porque siempre me da como cosa el saber si a las personas les va a gustar o no les va a gustar, o si va a ser de agrado o no. El otro es la pereza. Pues sí, en ciertas partes me genera mucha inactividad, hasta el gazaneo, porque pues me da como flojera el hecho de ponerme a diseñar o hacer temas del trabajo. Entonces se vuelve un poco complicado y se me cuelga, hasta a veces me cuelgo de tiempo para temas del trabajo. Y el tema de la ansiedad, del saber qué va a pasar, si va a salir algo bien hecho, si va a ser bien recibido, me da como la angustia de saber qué va a pasar. Hasta me siento como incómodo a la hora de diseñar o de generar algún producto. Y más o menos esas son las tres en las que me afectan a la hora de ser creativo o de generar algo innovador. Entonces son esas tres cosas, más sencillo. Eh, Joseph, veo también que aquí hay una particularidad porque usted está en un medio,
¿Usted está en una empresa de qué? Soy el diseñador, bueno, el que genera las imágenes de marca de varias como grupos pequeños y así. Entonces, digamos, ahorita mientras que estábamos en la clase, pues estaba haciendo pues, bueno, como una publicidad que tengo que generar. Tengo que hacer una biografía de un bailarín, entonces ahorita mismo la estaba haciendo. Trabajo en el tema de imagen de marca más que todo, en tema de logos y en lo que necesitan como que las empresas o en diseños rápidos también para productos y mercancía de varios grupos de danza y ya, profe. Pero yo sé, escuchándote, prácticamente tú estás dentro de todo lo que se requiere para ser innovador y creativo, ¿cierto? Y de hecho te exige tu profesión y tu cargo y lo que haces que permanentemente estés en la innovación y la creatividad. O sea, cuando tú me hablas de miedo a la crítica, pereza y ansiedad, ¿en qué momento la sientes si definitivamente cuando tú haces tus trabajos necesariamente vas a tener que romper con todo lo que me estás contando? ¿O es después de lo que ha pasado o en el momento en que lo estás haciendo? Digamos, el miedo a la crítica es justo cuando tengo que publicarlo o tengo que mostrarlo al público. El miedo a la crítica es en ese momento. Digamos, a la hora de publicar un video, una animación o un post publicitario, ahí es cuando me entra el miedo a la crítica o hasta de mis jefes por saber si les va a gustar. Entonces es como el miedo a la crítica eso. La pereza sí viene es desde antes de generar algo, desde antes porque como que los postergo bastante algunos temas en específico. Y el tema de la ansiedad es mientras que estoy haciendo el producto. Entonces es como una fase. Entonces la pereza es la anterior, antes de iniciar, la ansiedad es durante y el miedo a la crítica es ya después. Digamos que el miedo a la crítica es normal, yo sé, eso no es no es ningún factor que impida la creatividad, todos, ustedes no lo creen, pero uno como docente, antes de comenzar clase, segundos antes de comenzar clase, uno tiene un miedo frente a lo que pueda suceder en la clase. Yo no creo que haya ningún profesor, ningún docente, por más conocimientos que tenga, no hay ningún, cambiando de profesión, ningún ingeniero, ningún actor, ningún publicista, con el caso de Joseph, que no tenga miedo, porque eso es parte innato, es una condición humana de sentir miedo. La persona que no tiene miedo está muerta. Es una frase muy conocida. El que no sienta miedo es porque no existe. Porque todos, absolutamente todos, en el momento que ustedes van a hacer un parcial, en el momento en que ustedes vayan a escribir algo, o a diseñar algo, o a hablar, todos sentimos miedo, ¿cierto? Y lo que pensamos siempre es, ¿qué van a pensar de mí? ¿Me expresé bien? ¿Dije lo que querían? Porque uno siempre está, como en el caso creo que era de Elena, de siempre estar pensando, o de Anthony también creo, no de Anthony, en qué dirán los demás. Ahí sí ya no es un factor normal, porque ese sí está impidiendo la creatividad. El miedo a lo que piensen los demás es lo primero que uno tiene que romper en su vida y tratar de que ese factor definitivamente no sea parte de la vivencia, de la experiencia. Porque voy a decir o voy a utilizar unas palabras supremamente fuertes. A la gente que le importa lo que yo haga, o a mí personalmente más bien, a mí que me importa lo que los demás hagan. Yo considero que eso es lo que tengo que hacer, ¿cierto? Más grave sería que ese miedo sí me impidiera hacer lo que yo quiero. Ahí sí habría una diferencia. Y en el caso de Jeffrey, pues el miedo a la crítica es lo normal, condición humana. Todos, no sé si ustedes a veces escuchan a los actores, a los periodistas, a los futbolistas, o sea, todos sienten, el jugador antes de entrar a la cancha siente un miedo terrible. ¿Qué puede pasar? Entonces vuelvo y repito, yo sé, ese no sería un factor que te impide crear porque tú eres un creativo, ¿sí? De pronto la pereza sí, aun cuando, perdón,
aun cuando la actividad que desarrolla prácticamente le hace romper con esa pereza y le hace decir, bueno, o lo hace o no lo hace, tenga o no tenga pereza, pues hay que hacerlo. ¿Qué hacemos? ¿Cierto? Pero antes de hacerlo, ay, qué pereza tener que hacer eso. Y la ansiedad es algo de la sociedad nuestra. Digamos que la ansiedad con el estrés nacieron a partir de los años 90, cuando el mundo se aceleró, cuando la globalización, cuando la tecnología nos invadió. El hecho de tener tecnología también nos estresa, el hecho de no saber manejarla. Me imagino cuando ustedes acaban de hacer las presentaciones y que esta cosa no funciona y que no me sube y que no me baja y que se salió y que eso genera un estrés violento. O sea, antes no existía la tecnología, usted pasaba al frente y sí rompía digamos, con ciertas circunstancias en las que usted se veía enfrentado a un público. Pero usted en este momento tiene que enfrentarse con un aparato que puede hacer que usted definitivamente ese día pueda hacerlo como usted lo quiso hacer, o al contrario le cause una serie de frustraciones porque no lo pudo presentar como quería, o el diseño no le quedó como quería, en fin. Entonces esa ansiedad sí es producto de la modernización, del mundo en el que vivimos hoy. La ansiedad y el estrés son las enfermedades que más, por las que más se atienden actualmente en los lugares en los centros de salud. Entonces vivimos estresados, vivimos agotados, imagínense, estamos amaneciendo ya a las 8 de la mañana, ya estamos cansados. Es el solo hecho de pensar cómo me va a ir hoy. Pero bueno, gracias, Joseph. Muy, muy interesante también tu presentación. Sí, alcanzamos con, a ver, ¿quién sigue? Solamente nos queda Laura. Y terminamos. Laura, ¿está o no está? Ah, Laura, ya la vi ahí arriba. Laura, ¿Me escuchan? ya perfectamente, Laura. Cuéntanos, Laura. Bueno, estos son los factores que hacen que no sea creativa. Déjenme hablar un poquito. Primero, la rutina. Todos los días, bueno, casi todos los días hago lo mismo. Salgo, hago ejercicio, estoy en clase, hago tareas, voy a trabajar y vuelvo a la casa. Entonces, como que la rutina no me deja tiempo para mí, para crear, para pensar, para leer. La pereza, no en todas las cosas soy perezosa, pero sí. Y procrastino muchísimo. Estoy, digamos, haciendo una tarea y me acuerdo que tengo que hacer otra cosa y dejo de hacer la tarea por ir a hacer otras cosas. Entonces se me acumulan muchas cosas. La timidez, soy demasiado tímida. Eso me lleva como a la soledad. No soy una persona muy sociable. Me da mucha vergüenza, mucha pena hablar en público. El estrés, me estreso muchísimo. Cualquier mínima cosa, me pasa mucho con lo de la tecnología, ¿no? Que no carga, en mi casa el internet está súper lento, entonces que no me carga, no me escuchan, me estreso mucho y me frustro. No salgo como de esa burbuja, me encierro en una burbuja. Creo que es eso y más que todo lo que me impide ser creativa es la rutina. Tener como que todos los días hacer lo mismo. Un proyecto que no haya terminado, yo hago pulseras en mostacillas. Entonces inicio algo y después digo, no, tengo que ir a hacer otras cosas o no, no me da el tiempo, tengo que estudiar o hacer trabajos. Entonces es eso. ¿Y ya? Listo. Digamos, dentro de todas estas situaciones que nos has planteado, aparte de la rutina,
esa rutina, digamos, en términos de creatividad, ¿qué te ha impedido hacer en términos de creatividad? ¿Tú qué haces, Laura? Eh, yo lo que te digo, hago manillas con ¿Artesanal? ¿Eres mostacillas. artesanal? Ajá, sí. Soy mucho de hacer manualidades, de crear cosas así. Me ¿Y por gusta diseñar cosas, pero la rutina, o sea, lo que te digo, yo salgo, hago ejercicio, estoy en clase, hago tareas, voy a trabajar, llego a la casa y ya no tengo tiempo para hacerlo. vas a trabajar? ¿Es ir a trabajar dónde? Ahí cerca de la casa. Ah, ya. Vendiendo lo que tú haces. No, Otra haciendo actividad otras cosas. diferente. Sí, diferente. Y entonces, ¿para qué haces? Perdona que te pregunte, entonces, ¿para qué haces esas manillas? ¿Las vendes aparte? Porque me gustaría crear como un mini negocio de eso, sí, empezar. Pero me da miedo como lanzarme, mostrar las cosas que sé hacer. Después de todo lo que has escuchado en todos tus compañeros, ¿crees que de verdad no puedes lanzarte a crearla? O sea, ¿qué te impide hacerlo? No, la verdad no sé, me da nervios fracasar. No, pues es que volvemos al miedo. Recuerda que estábamos hablando, el miedo lo tenemos todos y eso es innato en el ser humano y no sería uno de verdad un ser pensante y racional si no siente miedo, ¿no? Entonces, pues es decir, más que una, un ejemplo o más que un consejo, ¿cierto? Es tu actitud frente a lo que debes hacer, debes de enfrentarlo. O sea, si tienes, digamos, las cualidades y tú eres creativa, mira que tú eres creativa, pasa como con Joseph, ¿cierto? Que no, ustedes lo que son creativos, ¿sí? Angie, lo que son creativos. ¿Por qué? Porque han escrito, han hecho actividades relacionadas con la creatividad. Y tú, de hecho, lo estás haciendo cuando haces tus manillas, ¿cierto? Ahora, el miedo es que enfrentas el miedo al fracaso, el miedo al escarnio público, el miedo que, vuelvo y te repito, eso no va contigo. Tienes es que romper eso y hacerlo simplemente para ver qué pasa, simplemente para ver qué sucede. Y ahí sí tomas una decisión, pero debes enfrentar tus miedos, ¿cierto? Eh, que son necesarios. Créanmelo todos, los miedos son necesarios. El miedo es el que a veces te impide hacer cosas que tú en un momento de imaginación, en un momento de dificultad, quieres hacer algo y de pronto no es lo que deberías hacer, pero el miedo al mismo tiempo dice, oiga, ojo, mire, cuidado, ¿cierto? Y lo ayuda a tomar una buena decisión. Entonces no siempre el miedo es malo, el miedo también ayuda, también es un buen consejero, el miedo crea duda, ¿cierto? Y también ante la duda abstente, pero necesariamente uno tiene que enfrentar retos y tiene que enfrentar toda esa serie de circunstancias en en esta sociedad y en este mundo que definitivamente no es un mundo fácil de manejar, es un mundo agresivo, donde todos de alguna manera sentimos ese rigor de una sociedad que critica, que le gusta ver fracasar a los demás, que se mueren de envidia por lo que hacemos, ¿cierto? Entonces, ante ese mundo tenemos que enfrentarnos, pero hay que hacerlo con decisión, con persistencia, con tenacidad. Bueno, muchachos, muy interesante. Gracias a todos por su participación. Eh, Nuevamente, como lo digo muchísimas veces, enriquecedor el conocer momentos vivenciales de cada uno de ustedes y que nos ayudan a reflexionar, escuchando a los demás, escuchando a los compañeros, uno de pronto se llena de fortaleza y le ayuda a romper con esos miedos de los que hemos hablado en el día de hoy. Entonces, nos vemos la próxima semana y comenzamos con el coaching, que es una herramienta que ayuda a la generación
y a la posibilidad de que surjan nuevos líderes, nuevas personas que afronten retos y que miren en los demás a potenciales líderes, personas que como muchos de nosotros y de ustedes, ¿cierto? Estamos allí, pero que tenemos miedos, que tenemos inseguridades y que eso nos limita. Pero cuando uno escucha a alguien que lo ayuda a pensar y a reflexionar, puede que ese sea el momento en que comenzamos un nuevo momento. Listo, muchachos. Entonces nos vemos el lunes y gracias. Gracias por su Listo. participación. Muy amables Listo, a todos. profe. Gracias a usted. Bueno, Profe, o sea que no hay tarea. le voy a dejar una tarea a usted, Angie. No, Pero no, para no, usted no. solita. Listo, hasta luego. Chao, profe. Bueno.